Gracias. Vamos a empezar con una oración. Oremos juntos. Dios Padre Santo, misericordioso, te damos gracias. Gracias por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Nos ha limpiado todo nuestro pecado, nos ha dado esperanza del cielo. También te damos gracias que nos siempre guiando en tu iglesia. A través de tu palabra nos enseña el camino correcto para nosotros, cada uno de los hermanos. También te damos gracias que nos permite nuestra iglesia Mérida, para que todos los hermanos podemos unirnos juntos en la iglesia y también practiquemos ese evangelio hacia todo el mundo. Eso es nuestro propósito de vivir. También es un TV para los cristianos verdaderos. También te damos gracias que nos permite hoy ese tiempo para que todos los hermanos podamos escuchar tu palabra, entendemos tu santa voluntad. Hoy algunos hermanos, hermanas no pueden venir, que Dios siempre cuide donde estén. Entre nosotros, algunas personas están pasando dificultades, sufrimientos económicos, enfermedades. Que Dios, Dios Todopoderoso, Señor de señores, Rey de reyes. Entonces, guarda y protege y sana cada uno de nosotros, para que nosotros podamos vivir una vida santificada ante de ti y también tendremos un buen salud para trabajar por ti. Sabemos ya está cerca el retiro de verano, entonces nos guía nuestro camino para que todos nuestros hermanos podamos participar juntos. Dios, tú nos ayudas, nos guía nuestro camino. Y también los corazones de entendimientos de los oyentes dejamos en tu poderoso mano para que podamos comprender tu palabra. Y la boca del predicador también dejamos tu mano para que pueda predicar bien tu palabra, para que sea tu voluntad, para entender todos los hermanos. Hoy todo el tiempo dejamos en tu poderosa mano. Hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Busquemos la Biblia, San Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. San Lucas, capítulo 16. San Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Sabemos todo, ¿no? 4 libros de Evangelio. Primero, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, ¿no? Vale, muy bien. San Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Los versículos impares leo yo y los pares a vosotros mismos, juntos, ¿vale? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con espléndides. Y ansiaba saciarse de las migajas que caía de la mesa de rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que llegó el rico y fue llevado por sus ángeles y murió el rico. Antes alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, clamando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que me culpa de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado.
Entonces le dijo, de luego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oígalos. Mas Abraham le dijo, si no oye a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirá, aunque alguno se levantarle de los muertos. Aquí San Lucas capítulo 16 está hablando sobre cielo y infierno, ¿no? Por ejemplo, la existencia de cielo y de infierno está registrado toda la Biblia, tanto como Antiguo Testamento y como Nuevo Testamento. Entonces, durante 3 años de predicación de Jesucristo, estaba hablando sobre cielo y infierno. Sobre todo, como hablando cielo e infierno, hablando de infierno más veces que los cielos. Entonces, como San Lucas capítulo 16, lo que aquí registrado no es como un parábola, ¿no? Por ejemplo, Jesucristo estaba hablando sobre cielo e infierno, normalmente hablando como parábolas, ¿no? Muchos registrados, escritas en la Biblia, sobre todo en Nuevo Testamento. Pero aquí, saliendo los nombres. Entonces, a través de ese San Lucas capítulo 16, sabemos que esto que está escrito aquí no es como parábola, sino real, un hecho real, que ha pasado realidad. Entonces, nosotros, hermanos y hermanas, hemos estudiado y aprendido muchas veces sobre el seminario, ¿no? Y luego, penúltimo día, hemos siempre estudiado sobre el infierno. Entonces, todos sabemos si el infierno existe o no, ¿sí? Pero en este mundo hay muchos científicos ateos y también algunas religiones niegan el infierno. Hay muchas personas dicen que solo existe el cielo. Entonces la persona cuando muere directamente entra al cielo. Pero sobre la Biblia, Jesús quiere decirnos que puede morir la persona, no solo existe el cielo, sino el infierno también. Es más importante. Por eso, primero pensamos, si Dios es amor, todo el mundo sabemos, Dios es amor, Dios ama a toda persona. ¿Por qué Dios ha creado el infierno? ¿Y ese infierno para quién era primero? ¿Para quién? Busquemos la Biblia, San Mateo capítulo 25, versículo 41. San Mateo capítulo 25, San Mateo capítulo 25, versículo 41. San Mateo capítulo 25, versículo 41. Leamos juntos. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, el infierno no fue creado al principio para los humanos, para los hombres, sino fue creado para el diablo. Entonces, ¿el diablo quién es? Otro nombre como Satanás, ¿no? Entonces, ¿diablo cómo es? ¿Como un personaje o como espíritu o cómo? Entonces, vamos a pensar un poco. Antes de crear el universo, los cielos y la tierra, y creado la persona, primeramente Dios creó los ángeles, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Y sobre todo, Dios creó los 3 arcángeles como líderes de los ángeles.
Son tres, ¿no? ¿Sabemos su nombre? El primero, Miguel, ¿no? Y segundo, Gabriel. Y tercero, Lucero. Entonces Dios, principio, creó los tres arcángeles y luego muchos ángeles. Ellos son como líderes de ángeles. Y sobre todo, Lucero era más hermoso y poderoso entre los ángeles. Y a aquel momento, ese Lucero, un ángel que fue como una criatura de Dios, debería obedecer la palabra de Dios, servir a Dios. Pero en aquel momento ese lucero pienso a sí mismo tan hermoso, poderoso, entonces subido su corazón orgulloso. Él quiere como Dios. Por eso al final que Lucero traicionó a Dios y fue juzgado por Dios, se convirtió en Satanás. Antes era siervo de Dios y ahora enemigo de Dios. Entonces ese lucero es como Satanás, diablo. La historia ha empezado aquí. Busquemos Isaías capítulo 14, versículo 12 a 15. Isaías capítulo 14, versículo 12 a 15. Isaías capítulo 14, versículo 12 a 15. Los caballeros leamos juntos. 1, 2, 3. Cortados fuiste por tierra, tú que librabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y me valgo junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú glorificado eres desde a los lados del abismo. Por eso este arcángel de Dios, arcángel de Dios, era creado por Dios, ¿no? Para servir. Pero él subió un corazón orgulloso y al final Dios arrojó a Lucero a la tierra. Por eso era un arcángel de Dios, pero ahora se ha convertido Satanás, diablo, enemigo de Dios. ¿No? Esto es la historia que ha salido de Satanás, ¿no? También busquemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, leamos juntos. Y fue lanzado fuera del grande dragón, y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces ese ángel lucero es Diablo, Satanás. Entonces no solo él fue arrojado, aquí dice, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces son tres arcángeles, ¿no? De Dios. Entonces cada arcángel que se como gobierna tercio de ángeles, ¿vale? Cada ángel. Entonces también los tercios de ángeles también fueron arrojados con Lucero, Satanás juntos. Busquemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. ¿Las damas han terminado? ¿Sí? Leamos juntos.
1, 2, 3. Creo que no ha desayunado bien. ¿No? No ha desayunado bien, ¿no? Pero lees bien, ¿vale? Aquí dice, al tercio de ángeles que fueron arrojados juntamente con Lucero, ¿vale? Tercio de ángeles. Por eso quiero hacer una pregunta a todos. En este mundo hay demonios. ¿Hay demonios en este mundo? ¿Hay demonios? Yo cuando era pequeño tenía mucho miedo por la noche. Que pienso que si anda por la noche, algo demonio que me lo lleva a otros lugares. Porque en aquel momento no hay como luces por la noche. Un sitio pobreza. Entonces, pero en aquel momento mi padre siempre por la noche me lo manda que compra. Siempre por la noche, no sé. Por la mañana nunca me manda, pero por la noche siempre. Hijo mío, que toma dinero, cómprame una caja de tabacos. Entonces, no puedo negar, ¿no? A mi papá, porque siempre sobra, no sé, 10, 20 céntimos para que puedo comprar un chuche. Por eso quiero ir, pero mi corazón no quiero porque tenía muchos miedos. Entonces, en aquel momento también he visto muchas películas que dice la persona cuando muere y se convertía como demonios, ¿no? Entonces, a aquel momento, pensando la película y andaba en el camino, mucho miedo. Entonces, a aquel momento, para que me pueda llegar más rápido, corriendo. Pero más que se corre, más miedo que tenía. Por eso, a aquel momento no entendía de ese demonio. Pero la Biblia nos enseña, este mundo sí hay demonio. Sí hay, ¿vale? Pero no es la persona cuando muere se convertía en demonio, sino este demonio son, ¿quién? Los ángeles caídas, ¿vale? Este mundo hay demonios, pero no es la persona cuando muere se convertía en demonio, sino son los ángeles caídas, que se convertía demonios y viviendo este mundo con Satanás, ¿no? Con Lucero. Busquemos San Mateo capítulo 8. San Mateo capítulo 8. San Mateo capítulo 8, versículo 28 a 32. San Mateo capítulo 8, versículo 28 a 32. San Mateo capítulo 8, versículo 28 a 32. Leamos juntos lentamente, ¿vale? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los cananeos, vinieron a sus encuentros dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, pertinidnos ahí aquello hato de cerdo. Él le dijo, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo, y he aquí todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron de las aguas. A través de este escrito sabemos que demonio existe, pero ese demonio era los ángeles caídos. Entonces, ¿a aquel momento ese demonio, su trabajo qué es? Para enfermar a las personas
para que la persona no puede comprender la palabra de Dios. Entonces, en aquel momento Jesucristo ha visto esos demonios. Ellos conocen a Jesucristo. Ellos saben que Jesucristo es hijo de Dios. Entonces, aquí dice, todavía no ha llegado tu tiempo. ¿Tiempo de qué? Tiempo de juzgar a ellos. Cuando llega ese tiempo, Lucero y todos sus ángeles, tercio de ángeles, debería entrar en infierno eterno. Porque el infierno fue creado por diablo y sus ángeles. Y por eso, este infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero, ¿por qué creó Dios a los ángeles? Porque Dios Todopoderoso, Señor de señores, Rey de reyes. No hace falta como alguien servía a Él, ¿no? Con su palabra creado todo universo y con su palabra ha creado todas las cosas. Pero ¿por qué Dios creó los ángeles? Antes de creación del universo. Hay su propósito, ¿no? Busquemos Hebreos capítulo 1, versículo 14. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Leamos juntos. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Encontrado ya o no? Hebreos capítulo 1, versículo 14. Hebreos está atrás de Nuevo Testamento, casi terminar, ¿vale? Hebreos capítulo 1, versículo 14. Hebreos capítulo 1, versículo 14. No pasa nada. Vale, Mía, lee una vez, por favor. Mía, perdón. Lea una vez con voz alta. Muchas gracias. A través de aquí podemos saber, Dios creó los ángeles para servir sus hijos. Antes de crear los hombres humanos, que Dios planeado que crea los ángeles para servir sus hijos. Entonces, no toda persona, sino la persona que ya ha recibido la salvación. Recibido la salvación. Entonces, por lo tanto, cada persona, cada hermano, como cristianos verdaderos, te puede recibir salvación. Hay un ángel estaba guiando, guardando, ¿vale? Cada hermano, su lado, hay un ángel que fue enviado por Dios para guardar a nosotros y para guiar nuestro camino también. Por eso, te puede crear los ángeles. Dios creó los cielos y la tierra. Y sexto día creado a Adán y a Eva. Por eso, como Dios ha creado los ángeles, Dios también ha creado los hombres. Pero Dios no ha creado como los hombres como robots, ¿no? Como robots nosotros mandamos esto y hace. Sino Dios ha creado las personas humanas con libre albedrío, ¿no? Albedrío. Cada persona tiene sus propios pensamientos, puede elegir sus caminos. Por eso, y los humanos reciben bendición de Dios, reciben la salvación a través de sus decisiones. Por ejemplo, como hoy, algunas personas
decidido que venía a la iglesia a escuchar la palabra. Y otras personas, si hay otras cosas, y elegido a trabajar y otras cosas. Pero cada una persona tiene su decisión. Pero a través de esa decisión, Dios nos da la bendición y la salvación. Por eso Dios, después de crear los humanos, no dice que desde ahora vosotros sois mis hijos, entonces vamos al cielo directamente. Sino, Dios ha mandado un mandamiento a Adán y Eva. Por ejemplo, para probar nuestro amor para con nuestro esposo, esposa, siempre quiere probar, ¿no? Si me ama mi marido, ¿es verdadero o falso? Por eso siempre quiere probar. Así también, Dios ama a todo el mundo. Dios ama a Adán y a Eva. Por eso hizo una prueba. Si vosotros, yo amo a vosotros. Si vosotros también me aman, entonces tienen que pasar esa prueba. ¿Pero qué prueba? Busquemos Génesis capítulo 2, versículo 17. 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 Leo yo. Mas de árbol de la ciencia de bien y de mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios creado todo el universo, sobre todo huerto de Edén, y luego dejado a Adán y a Eva dentro del huerto de Edén. Había muchísimos árboles, había muchísimas comidas, pero Dios solo ha mandado un mandamiento a Adán. Dice que más de árbol de la ciencia de bien y de mal no comerás, porque el día que te comieres, ciertamente morirás. Había muchos frutos, había muchas verduras, pero Dios solo dice, este árbol no puede comer. Es como un mandamiento, pero sabemos a través de tentación del diablo, el serpiente antiguo, Lucero, entonces la mujer fue tentada. Comió y ha dado este fruto a su marido y también ambos comido, ¿no? Ambos. Entonces ellos, convertidos pecadores delante de Dios. No ha pasado prueba. Entonces alguna persona dice, ¿por qué Dios permitió Satanás puede entrar al huerto de Edén? Puede entrar al huerto de Edén. ¿Por qué? Si Dios Todopoderoso echa directamente Satanás en infierno, ya está. ¿Por qué sale por el huerto de Edén y luego a través de su tentación y la mujer caída? ¿Por qué? He leído una historia real que un hombre que casaba con una chica muy guapa. Y luego todos los días teniendo corazón templado. Decía que mi mujer es muy guapa, entonces voy a cerrar a ella en casa. No puede salir a la calle. A ver si puede encontrar otro hombre y se va con otro hombre. Pero eso, ¿es cierto o no? ¿Así puede hacer? No. Por ejemplo, estamos viviendo este mundo todos los días y enfrentamos muchas tentaciones, ¿no? Muchas tentaciones. Entonces, ¿cómo puede ser una esposa siempre quedando en casa, no puede salir de fuera? Eso quiere decir, Dios también permitido tentación del diablo. Si la persona Adán y Eva, si no fuera comido eso árbol de ciencia de bien y de mal, entonces ha pasado prueba. Entonces, ¿a qué momento directamente convertido hijos de Dios? Pero ellos fracasaron. Entonces, Adán y Eva, sus cuerpos no murieron. Por ejemplo, Adán sobrevivido 930 años. Pero ¿por qué aquí Dios dice
El día de que comieres, ciertamente morirás. ¿Qué muerto? Su espíritu. Su espíritu. Su espíritu murió. Entonces, ellos convertidos pecadores ante de Dios. ¿Qué es maquinación de diablo? Diablo no quiere entrar solo en infierno, sino quiere llevar a todos los hombres. Por eso diablo es engañado todo el mundo. Entonces, como la historia de principal de Huerta de Edén, hasta ahora está engañando a las personas. Por eso, después de Adán y Eva, todos sus descendientes se convertían como pecadores. Entonces Dios es espíritu, Dios es justo. Dios no puede vivir juntos con los pecadores. Entonces, ¿cómo solucionamos nuestro pecado? Quiere decir, ¿cómo recibimos la salvación? La Biblia nos enseña, ¿no? Por eso, ¿a qué momento la persona antes de morir que no ha recibido salvación, no entendía la voluntad de Dios, entonces entrará al infierno con los diablos? Busquemos Romanos capítulo 5, versículo 12. 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 Leamos juntos. Por tanto, como pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por eso, por culpa de Adán y Eva, todos sus descendientes ya ha empezado la muerte. No sé a qué momento la persona puede vivir 900 años, 800 años, mucho tiempo más. Pero ahora, ¿cuántos años podemos vivir? 70, 80, ¿no? Según la Biblia. Sí, más robusto, 80 años. Y todo es molesta y trabajo. Pronto pasa y volamos. A una persona aquí en España a lo mejor puede vivir 100 años, pero nadie puede evitar muerte. ¿Quién no muere? Toda persona. Toda persona muere en este mundo. Por eso, como Dios quiere que todo el mundo sea salvo, venga conocimiento de verdad. Entonces, ¿por qué aprendemos un poco de la historia de Antiguo? Porque para nosotros tenemos en cuenta de que estamos viviendo en este mundo, hay dos voluntades, dos planes. Plan del diablo y plan de Dios. Plan del diablo, ¿qué es? Para que todas personas no puedan recibir bendición de Dios, la salvación verdadera, para que todas personas mirando solo este mundo, pensando nuestra vida, 70, 80 años es todo. Entonces, para que la persona entrará juntos con el diablo. Pero ¿qué es la voluntad de Dios, plan de Dios? Dios ama el mundo. Dios ama el mundo, ama a todas las personas. Nuestra alma es más preciosa que todo el universo. Entonces Dios quiere que todas las personas reciban la salvación, entrará al cielo con Dios para siempre. Pero nosotros, siendo pecadores, si no solucionamos nuestro pecado, nadie puede estar junto con Dios. Por eso, ¿por qué hacemos muchas veces seminario? ¿Por qué hacemos retiro de verano? ¿Para qué? Para que las personas comprenden maquinación de Satanás, mentiroso de Satanás y entendido la palabra, el plan de Dios. Entonces, para que la persona puede recibir la salvación. También busquemos Romanos capítulo 5, versículo 18 a 19. Romanos capítulo 5, versículos 18 a 19.
Romanos capítulo 5, versículos 18 a 19. Leamos juntos. Así que, como la transgresión de un vivo de condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vivo a todos los hombres, la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así como diablo engaña a Eva y huerta de Edén, también diablo engañando todas las historias de humanidad. Hasta ahora, diablo quiere engañar a todas las personas para que las personas no comprenden el evangelio, para las personas entrar al infierno. Por eso, las personas, ¿cómo pueden recibir salvación? Primeramente, tienen que saber maquinación de diablo. Diablo es todo mentiroso. Desde el principio era mentiroso, hasta ahora. Hasta ahora. Entonces, hay muchísima gente fue engañado por diablo, pensando que nuestra vida es todo. Hay muchas personas ateos o algunas religiones también piensan lo mismo. Por eso, para que nosotros podamos comprender la palabra de Dios, primeramente tenemos que entender Satanás, su trabajo, sus maquinaciones. Sobre todo en la iglesia es igual. En la iglesia, todos los salvos le unimos juntos, ¿no? Eso es el trabajo de Dios. Dios quiere que todos los hermanos salvos le unimos juntos en la iglesia. Hacemos todas las cosas juntas. Pero, ¿qué es maquinación de diablo para los salvos? Dividir, separación. La iglesia no quiero participar. ¿Por qué no me gusta este hermano? A la iglesia no quiero participar porque hace mucho calor. Hay muchas razones, diablo, que nos da nuestro pensamiento. ¿Para qué? Para que nosotros no podemos reunir. Satanás no dema las personas, una persona, sino reunión. Satanás deme. ¿Por qué? Cuando los hermanos reunimos juntos, podemos hacer la obra de Dios. Dios, a través de nosotros, los hermanos verdaderos, hacemos obra de Dios. Entonces, Satanás no quiere. Entonces, hace muchas cosas dentro de la iglesia para que los hermanos que no tienen un corazón mismo corazones. Dividimos nuestro corazón y por eso, sobre todo, antes de recibir salvación, tenemos que entender la maquinación del diablo para que nosotros no recibimos la salvación. Y después de recibir la salvación es igual. Tenemos que entender la maquinación del diablo. Entonces, cualquier cosa que pasamos, andamos juntos. Eso es la voluntad de Dios. Por eso, todas las personas no pueden evitar muerte. No puede. Entonces, te puede morir, ¿qué habrá? Hay muchas personas que dicen, te puede morir, es todo. Entonces, puedes disfrutar lo que quiero, esta vida. Entonces, te puede morir, ya no hay nada. Pero en la Biblia nos dice no. Busquemos Job, capítulo 19, versículo 26. Libro Job, capítulo 19, versículo 26. Job, capítulo 19, versículo 26. Leamos juntos. Y te puede desechar esta mi pie, en mi carne he de ver a Dios. Aquí dice, y te puede desechar esta mi pie. Entonces, ¿dónde está yo? Mi pie es yo o dentro de mi espíritu. Por ejemplo, si me ha pasado un accidente, puede cortar unas piernas o las manos. Entonces, aunque pierde nuestro cuerpo, también yo estoy, ¿no?
¿Y cuándo yo no está? Cuando muere, ¿no? Entonces, ¿qué es la muerte? A través de la Biblia sabemos que la persona fue formada de ¿qué? 3 partes, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ¿qué significa la muerte? Separación de cuerpo y alma. Entonces, cuando nuestro cuerpo, no sé, 70, 80 años, ya no aguanta vivir este mundo. Entonces, ¿a qué momento morimos, no? Entonces, quiero decir, cuando nosotros muere, significado, está separado nuestro cuerpo y nuestra alma. Nuestro cuerpo formado de polvo volverá a tierra. Y nuestro espíritu tiene que ver a Dios. No es mi palabra, ¿vale? Está escrito en la Biblia. Por eso, en mi carne es de ver a Dios. Por eso nosotros, si miramos un tema de hoy, hemos leído, ¿no? El rico y Lázaro. Por ejemplo, miramos sus cuerpos, ese rico disfrutado toda la vida como buen beneficios, ¿no? Era muy rico. Todos los días había banquete en su casa, todos los días, bailando, no sé, haciendo las cosas. Pero ese mendigo Lázaro no había nada. Y luego su cuerpo llena ¿de qué? Llagas, ¿no? Por ejemplo, por la mirada de personas, ese rico, su vida es éxito. Creo que tenía una casa muy grande y tenía muchos dineros, como también tenía como honroso, ¿no? Honras, porque había mucho dinero, entonces toda persona honra a él. Pero ese mendigo Lázaro no había nada. Estaba viviendo este mundo, no hay ninguna esperanza. Un mendigo está cerca a la puerta de ricos. Entonces pensamos, si no existe cielo y infierno, ese rico tiene una vida buena, ¿no? Pero ese Lázaro, muy miserable, como un mendigo. Pero sabemos, te pueden morir ellos también, un día muere, tanto como rico como Lázaro. Entonces te puede morir, ¿qué habrá? Te puede morir. Hay 2 caminos. Un camino hacia el cielo, otro camino hacia el infierno. Debido a la persona que estaba viviendo este mundo, cómo ha entendido la palabra de Dios, cómo ha recibido salvación, eso se cambiará nuestro destino. Como ese mendigo, aunque no tenía ninguna esperanza en esta tierra, pero él entendía la salvación. Él entendía la salvación. Por eso te puede morir Abraham. Los ángeles se lo llevado a Abraham. Pero ese rico, aunque disfrutado todo en la vida, pero te puede morir. ¿Dónde está? El infierno, Hades. Semana que viene vamos a aprender un poco exacta sobre Hades, infiernos y paraísos, ¿vale? Semana que viene vamos a aprender un poco. Porque aquí, como Génesis también está dicho, Jacob dice que voy a Hades, ¿no? En Génesis. Entonces, la próxima semana vamos a aprender sobre ese tema exactamente. ¿Qué significa todo eso? Pero ahora entendemos solo por el infierno, ya está, ¿vale? Semana que viene vamos a aprender un poco más. Por eso, este rico fue engañado por Satanás. Tú ganaste mucho dinero, disfrutas la vida, haces banquete todos los días. Parece tiene una buena vida, pero finalmente su destino es infierno eterno. Pero ese Lázaro, toda la vida como sufrimiento,
no hay ningún honor. Nadie se como trata bien, como un perro, la puerta de ricos. Pero a qué momento, cuando muere, su destino totalmente cambiado. Todavía no me ha entrado la tema, ha pasado una hora. Volvemos, ¿vale? San Lucas, capítulo 16. San Lucas, capítulo 16. San Lucas, capítulo 16, versículo 19. San Lucas, capítulo 16, versículo 19. Leamos juntos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Aquí, San Mateo capítulo 6, salió un rico. Dice que se vestía de púrpura de lino fino. Por ejemplo, en antigüedad, color como púrpura, como lila, ¿no? Color lila, ¿no? Es muy difícil para tinte, ¿no? Muy difícil. Por eso, la persona cuando vestía como vestir de púrpura, significa que esa persona había mucho dinero. En aquel momento, solo las familias de reyes o una persona que muy nobles puede vestir, ¿vale? Púrpuras. Como si nosotros vivíamos a aquella época, creo que nadie podemos vestir púrpura, ¿no? Era muy, muy rico. No es cualquier persona puede vestir. Y también busquemos, ¿vale? En la Biblia también salió. Capítulo 8, versículo 15. Capítulo 8, versículo 15. Capítulo 8, versículo 15. ¿Cuántas jóvenes tenemos aquí? Capítulo 8, versículo 15. ¿Dónde está Muy bien, mira, ya sabe. Capítulo 8, versículo 15. Los jóvenes leamos juntos. 1, 2, 3. Gracias. Por eso, como vestir de púrpura es un ropa muy, muy caro, ¿vale? Y luego se refiere, era un símbolo de nobleza. Nobleza. Y también lino fino era una prenda preciosa. También era muy caro, lino fino. Y era un símbolo de la santidad. Entonces podemos ver, este hombre rico había muchísimo dinero. Hasta su ropa, hasta su comida, todos son buenos, buenísimos. Y también atrás podemos ver, este hombre rico, era judío. Era judío. Por dentro vestía bien, las ropas y las comidas. Parece como obedece la palabra de Dios, pero sinceramente no. No ha entendido la palabra de Dios. Por eso este hombre, hay una cosa importante aquí, dice, este hombre todos los días hace banquetes. Todos los días hace banquetes. Entonces, cuando la persona hace banquetes, ¿qué hace? Creo que no honra a Dios, ¿no? Hace muchos pecados también. Por eso, parecía un judío noble y santo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Su corazón.
Busquemos San Marcos, capítulo 7, versículo 6. 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 Leamos juntos. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aquel momento todo el pueblo de Israel por fuera parece honra a Dios, pero dentro de su corazón lejos de Dios. Eso quiere decir no cree a nuestro Dios verdadero. Entonces toda su vida estaba buscando dinero, honra, nobleza, fama, banquete también. Por eso, aunque era judío, pero no era salvo, no era entendido perfectamente la voluntad de Dios, ni tampoco sabía la maquinación del diablo. Y volvemos San Lucas, capítulo 16, versículo 20. San Lucas, capítulo 16, versículo 20. Y 21. San Lucas, capítulo 16, versículo 20 y 21. Leamos juntos. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echando a la puerta de aquella, lleno de llagas, y ansiaba saciarse las migajas que caía de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aquí salió un mendigo, se llama Lázaro. ¿Su nombre qué significa? ¿Su nombre Lázaro? ¿Alguien sabe? Dios de ayuda. Su nombre, ¿vale? Su nombre, un mendigo Lázaro. Su nombre significado, Dios de ayuda. Pero su vida era miserable. Si comparamos con el hombre rico, muy miserables. Hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, todos los días hay banquete en su casa, pero ese mendigo Lázaro no hay buena ropa, ni siquiera creo que no vestía muy pocas. Y también su cuerpo lleno de llagas. Su comida era migajas que caía de la mesa del rico. En aquella época, los judíos, cuando come, no con palillo, ¿vale? Ni con tenedor, sino con las manos. Come con las manos. Y entonces, después de comer o mientras comiendo, si está sucio, ¿con quién limpia? Las familias ricas, quiero decir. Los judíos que tienen mucho dinero como ese rico, ¿qué limpiaba su mano? Cumplido. Está cerca. ¿Con qué? Con pan. Después de mojarse con acciones algo sucio y limpiaba con pan, así. Y luego se caía migajas abajo. Entonces ese mendigo comía ese migajas. Estaba continuamente esperando que cuando terminaba de comer los ricos judíos y caía esto migajas y comía esto. Por eso también miserable era, además había los perros, venía y le lamía las llagas. ¿Por qué los perros lamían sus llagas? ¿Hemos pensado una vez? ¿Por qué? Por la sangre. Hemos leído Job, ¿no?
Job también había como yacas, ¿no? Entonces, ¿con qué? Con una cosa que limpiaba, que se limpiaba. ¿Por qué? Toró, mucho toró. Luego, continuamente salió sangre. Entonces, en aquel momento los perros juntaban a él, porque todo el cuerpo había llagas. Y luego lamía su sangre. Imaginamos un hombre miserable, muy miserable. Por los ojos de los humanos, su vida fracasado, ¿no? Pero una cosa muy importante, él no era conocido a través de las personas, sino ese hombre rico ni siquiera hay nombre delante de Dios, porque Dios no le conoce. Pero ese mendigo, aunque vivía una vida miserable, pero Dios sabe su nombre. ¿Eso qué quiere decir? Ha recibido la salvación. Es hijo de Dios, aunque viviendo mal en ese lugar, ese mundo. Pero te puede morir, hay esperanza viva, el cielo eterno. Entonces, te puede morir las dos personas, se han cambiado sus destinos. Por eso, a veces en este mundo, las riquezas pueden obstaculizar a nuestra salvación. Miramos nuestro lado, nuestros hermanos. ¿Hay muchos hermanos ricos? No, todos somos pobres. A través de nuestro sufrimiento, pobreza, podemos entender la salvación, ¿no? Dios nos llama dentro de sufrimientos. Pero si miramos los ricos, ellos no falta nada. Hay muchos dineros, coches, casas, pero ellos, ¿cómo piensan? Este mundo es todo. Por eso es muy difícil recibir la salvación, comprender que es la voluntad de Dios. Por eso muchas veces también doy gracias a Dios que he nacido en una casa pobre. Si hubiera nacido casa de ricos, entonces no hubiera recibido la salvación. Toda mi vida a lo mejor buscando las cosas materiales de este mundo. Por eso muchas veces nosotros la vida de fe o estamos viviendo en España, tendremos muchas dificultades, sufrimientos, pero siempre tenemos que damos gracias a nuestro Dios que sufrimos esto, porque a través de esos sufrimientos es camino que buscamos a Dios. Si todos tenemos mucho dinero, entonces no escuchamos palabra ahora, sino con nuestro avión vamos a la playa, ¿no? ¿Sí? Eso es, así. Por eso nuestra vida, aunque tiene muchos sufrimientos miserables, pero no temamos, porque Dios está con nosotros. Hemos recibido la salvación, aunque este mundo no nos conocemos, pero Dios nos conoce. Dios conoce, hermano Ede, sabe toda su situación. Es famoso en el cielo. No Cristiano Ronaldo, sino Ede, sabe su nombre. Eso es los cristianos verdaderos. Aunque sufrimos mucho en esta tierra, pero ese momento, después de viene el Señor, nos llevará al cielo. Por eso cuando Jesucristo estaba predicando el Evangelio durante 3 años y medio, había un joven rico. Decía al Señor, ¿qué tengo que hacer para recibir la salvación? El Señor ha dicho, todas tus riquezas dando a los pobres, y luego sígame. Entonces ese joven, pensando sus riquezas, salió, ¿no? Por eso las riquezas pueden obstaculizar a nuestra salvación, para que nosotros no podemos comprender. Por eso damos gracias que somos pobres, ¿no? Volvemos San Lucas capítulo 16, versículo 22 a 23. San Lucas capítulo 16, versículo 22 a 23. Las damas
quiero que las damas leamos juntos con alta voz, ¿vale? 1, 2, 3. Muy bien. Por eso nuestra iglesia ya empezamos a las 9, ¿vale? Ya empezamos desayuno y todo eso. Entonces, para que próxima vez puedas leer bien, desayunan juntos, ¿vale? Parecemos un grupo. Aquí el mendigo Lázaro murió, ¿no? Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y ese hombre rico también murió y fue sepultado. Creo que ese Lázaro, cuando murió, no fue como sepultado, sino vienen dos hombres y tirando basurero, la basura. Puede ser, directamente. Pero ese hombre rico también murió y fue sepultado. Pero su destino es Hades. Su destino. Pero ese Lázaro es un salvo, un cristiano verdadero, entendido perfectamente la salvación en aquel momento. Entonces el Lázaro fue llevado los ángeles a seno de Abraham. Por eso sabemos que cualquier persona, no importa quién es, presidente de Estados Unidos, de China, de Perú, o un famoso actor, o famoso cantante, o famoso futbolista, toda persona no puede evitar muerte. ¿Quién puede decir yo nunca muere? Toda persona. Nuestro destino es la muerte. Pero te puede morir, hay problema, ¿no? Toda persona hay su destino, muerte. Pero después de morir, debemos ver a Dios. Y después de esto hay juicio. Eso es importante. Busquemos Hebreos capítulo 9, versículo 27. 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 Leamos juntos. Y de la manera que está establecida para todos los hombres, que muera solo una vez. Y después de esto, el juicio. Eso es la palabra de Dios. Nadie puede negar, ¿no? ¿Quién puede decir yo nunca muere? Entonces puede ser un zombie, ¿no? Por ejemplo, una pregunta. ¿En nuestro mundo de ahora existe zombie o no? Mira, hermano, Ye dice que sí. ¿Existe zombie o no? ¿O no? Tienen que aprender más, ¿vale? No existe, ¿vale? Zombie, no existe. No existe zombie, ¿vale? De la manera que está establecido para los hombres que muera sola una vez. Todas las personas, su destino es la muerte. A una persona puede vivir 50, otros 60, 70, a unas personas menos. Pero nuestro destino es la muerte. Pero después de muerte, ese hay problema, hay juicio. ¿Juicio de quién? De Dios. Alguna persona puede pensar, eso como un mito, o es como una cosa de celestiales, esa cosa, no puede creer. Pero esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Tenemos que creer. Por eso este hombre rico deposita todas sus esperanzas en esta tierra. En ganar dinero, disfrutar la vida, es una persona engañada por Satanás. Este tipo de personas.
Cree que la vida física es todo lo que necesita. Incluso si fuera el hombre más rico de su vida, si tuviera todo el dinero del mundo, ¿de qué serviría si su alma se pierda? Sobre todo nosotros también. Si ganamos todos los dineros de este mundo, si nuestra alma pierde, entonces ¿qué beneficio tenemos? Busquemos San Mateo capítulo 16, versículo 26. San Mateo capítulo 16, versículo 26. San Mateo capítulo 16, versículo 26. Leamos juntos. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganaré todo el mundo y se perderá su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Muchas personas en este mundo fue engañado como diablo, por diablo. Piensa que este mundo es todo. Por eso con toda nuestra fuerza ganando dinero y casamos y trabajamos y ¿qué? Al final moriremos, ¿no? Todo igual. Por eso Satanás quiere engañar a todas las personas, que la persona no cree en el cielo, el infierno, no cree en Jesucristo, no cree en Dios. Satanás quiere engañar a toda persona. Esta tierra es todo. Entonces vive bien, come bien, vestí bien. Y luego te muere, no hay nada. Por eso toda persona fue engañado por Dios. No, perdón, por Satanás. Dios quiere que toda la persona sea salvo, tenga conocimiento de verdad. Entonces nosotros, cuando conocemos maquinaciones de Satanás, debemos que rechazar sus maquinaciones. Vuelve a Dios. Busca su voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es el cielo eterno. Aunque sufrimos 70, 80 años en la tierra, menospreciada por toda persona, pero tenemos la salvación, esperanza viva, eterna. Entonces podemos guardar, ¿no?, nuestra fe en este mundo. También San Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 20, salió un hombre rico. No hace falta buscar, ¿vale? Salió un hombre rico, dice que quiere guardar todas sus riquezas, quiere edificar quiere edificar una cosa, espérate. Aquí dice, y diré a mi alma, mucho bien tiene guardado para muchos años, le posate, come, bebe y le cocijate. Pero Dios le dijo, necio, de esta noche viene a perdirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Nadie sabe nuestra mañana qué va a pasar. Puede pasar un accidente, puede pasar cualquier cosa, pero Dios lo sabe. Dios quiere guiar a toda persona hacia Él. Dios no quiere perder ninguna alma de nosotros. Entonces, aunque hay dificultades, sufrimientos, aunque hay muchas cosas, tenemos que pensar con nuestra fe y a por ver al Señor. Busquemos Santiago capítulo 4, versículo 14. Santiago capítulo 4, versículo 14. Santiago capítulo 4, versículo 14. Los caballeros, preparados, veamos juntos con voz altos. 1, 2, 3. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque es una vida, siempre es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, nadie sabe mañana qué va a pasar. Por eso, mientras estamos viviendo este mundo, preparamos nuestra alma.
examinar nuestra fe. Si mañana vendrá Jesucristo, ¿tengo fe verdaderamente que puedo ir al cielo o no? Y la persona no ha entendido la salvación, no ha entendido la voluntad de Dios, también preparar nuestra alma. Escuchamos una vez, 2 veces seminario, ¿para qué? Comprendemos la voluntad de Dios. Porque nadie sabe mañana qué va a pasar. Día 3 de este mes había un jugador de portugués, ¿no? Diego J. murió, ¿no? Por accidente. ¿Sabéis cuántos años tiene? Tenía 28 años. Hace 2 semanas fue casado con su mujer. Tiene 3 hijos. Y luego me he pasado con selección de portugués, ha ganado un copa, ¿no? De eso, de nacional, contra ¿quién? España, ¿no? Ha ganado. Y también ha ganado la Liga de Inglaterra. Tiene mucho dinero. Como es famoso también. Mucho dinero. Es famoso. Pero nadie sabe qué va a pasar mañana. Él tenía enfermedad de pulmón. Fue como operado, ¿no? Entonces, su médico decía que no puede montar como avión. Por eso él con su primo o hermano conducía coche hacia, ¿dónde? Barco, ¿no? Cogiendo barco arriba, como Gijón por ahí, y luego hacia Inglaterra. ¿Qué coche tenía? Lamborghini, ¿no? Rico, muy famoso. Pero de repente rompió su neumático. Final, los 2 murió. ¿Quién puede saber esto? Toda la vida estaba forzado para jugar fútbol. Por fin salió bien, es famoso. Y tiene un contrato con Liverpool muy alto. Ganaba mucho dinero. Pero de repente murió. Nadie puede saber esto. Pero si él toda la vida vivió bien, pero si no ha preparado su alma, entonces ¿dónde irá su alma? ¿Dónde irá? Anteayer mi amigo me ha llamado una vez, porque por mucho tiempo no hemos comunicado. Ese amigo era como hace ya casi 17 años, hemos estudiado juntos en Salamanca, como idiomas, y siempre comunicamos, pero debido de mucho trabajo yo de estudiar, algunos meses ya no le he comunicado. Pero siempre me llama o le llamo, estaba hablando de dinero, que ha comprado un chalet, que ha montado un negocio nuevo, siempre hablando esa cosa conmigo. Sinceramente en mi corazón no tengo ninguna como interés. Aunque he comprado chalet, como coche bueno, como negocio bueno, pero yo sé, él no ha preparado su alma. Muchas veces intentando evangelizar a él, pero cuando comenzaba a hablar de Dios, de alma, de cielo, de infierno, dice que, tengo que hacer una cosa y luego me cuelga el teléfono. Claro, él piensa que este mundo es todo. Por eso, con toda su fuerza, ganando dinero, montando un negocio, compra chalet y casa, todo esto. Pero después de esto, ¿qué hay? ¿Qué hay? Juicio. Juicio de Dios. Entonces, cada persona debería ¿qué? Preparado bien a nuestra alma ante de Dios. Tenemos que conocer a Dios. Conocer a Jesucristo. Conocer su salvación. Eso es el propósito de cada persona. Busquemos San Juan capítulo 17, versículo 3.
San Juan capítulo 7, versículo 3. San Juan capítulo 17, versículo 3. Leamos juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Encontrado? ¿No? San Juan capítulo 17, versículo 3. 17, 3. San Juan capítulo 17, versículo 3. San Juan capítulo 17, versículo 3. Otra vez leamos juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, a través del estudio de hoy, ¿qué lección nos da? Este mundo no es todo. Este mundo no es todo. Aunque ganamos todo el mundo, pero perder nuestra alma, ¿qué aprovechará? Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Para qué? Esta es la vida eterna, que te conozca a ti. Primero conocemos a Dios verdadero. Dios nos ha creado, Dios nos ama. Y luego, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios, para salvar a nosotros, enviado a Jesucristo. A través de Jesucristo, todas personas pueden recibir la salvación. Puede solucionar sus pecados. Entonces, en aquel momento, iremos juntos al cielo. Porque Jesucristo es único camino para que todas las personas acerquen a nuestro Dios. Entonces, ¿qué es el propósito de nuestra vida? Ganar mucho dinero, compramos muchas cosas, disfrutamos banquete cada día. Ese no es nuestro propósito de vivir, sino con todo nuestro corazón, nuestra mente, busca a Dios. Dios Padre. Dios Padre. ¿Qué voluntad tiene con nosotros, todos los humanos? Entonces, a través de la Biblia, Dios nos enseña qué camino podemos caminar hacia el cielo. También muy importante, debemos entender la maquinación de Satanás. Satanás como luz de ángel, no como demonio, sino como luz de ángel. Y muy fácilmente nos engaña. Por eso, a través de esto, debemos entender bien. Por eso también ahora hay muchas guerras entre ahora mismos. En San Mateo capítulo 24 salió ¿qué? Señales de fin del mundo. ¿Por qué Dios permitió todos los días hay guerras, hay muertes? Para que las personas piensen. Si hubiera esta tierra, es todo. Entonces, ¿qué propósito tienen las personas? No tiene significante, no hay significante. Busquemos Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. Está detrás de Proverbios, ¿vale? Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. Leamos juntos. Mejor es ir a la casa de luto que la casa de banquete, porque aquello es fin de todos los hombres
y el que vive lo pondrá en su corazón. Aquí Dios nos enseña que es mejor ir a la casa de luto que a la casa de banquete. Porque si vamos a la casa de luto, podemos pensar, algún día yo también podré morir como este tipo de persona. Entonces nos hace pensar, ¿qué propósito tiene nuestra vida? ¿Qué propósito? Entonces, el que vive lo pondrá en su corazón. Y luego después de pensarlo, debemos aprender la Biblia, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que evitamos el infierno eterno. Es dado por los ángeles, por diablo y sus ángeles, no por los humanos. Pero hasta muerte no comprendemos cómo es el rico, evangelio verdadero, no a recibir la salvación. Entonces nuestro destino es infierno eterno. Eso no es broma a ustedes. Por eso, porque siempre queremos que todos los hermanos participemos en retiro verano. Primeramente para nosotros. Le cogemos otra vez de fuerza examinando nuestra fe. Y segundo, para las personas que no comprenden la palabra de Dios, no comprenden el plan de Dios, pueden entender. Eso es más importante en nuestra vida. Esta vez me fui a China, he ido al hospital. He visto muchos enfermos. También hay muertos, muchos. Entonces, ¿a qué momento? Si hay una medicina o lo que sea, puede sanar su enfermedad y puede sobrevivir, entonces sus familias, aunque cuesta mucho dinero, ¿su familia compra o no esa medicina? Creo que sí. Porque por dinero no puede comprar la vida. No puede, ¿no? Comprar la vida. Entonces, aunque como rico, muy rico, si tiene cuando toca enfermedades, él quiere que con todas sus riquezas compra su vida, pero no puede. Como Steve Jobs, el fundador de Apple, cuando él tocaba cáncer, decía que quiero que con todas mis riquezas que compra mi vida, pero no puede, no puede. La vida viene de Dios. Entonces, antes de morirse, se ha perdido esa oportunidad para conocer Dios verdadero. Por eso, Dios nos ha dado la vida eterna a través de la Biblia. Dios, ¿qué nos quiere? ¿Nos quiere mucho dinero para recibir la salvación? Nuestro corazón. Nuestro corazón. Por ejemplo, todos nosotros no tenemos residencia, no tenemos papeles de España. Por ejemplo, si participamos en retiro de verano, 4 días, entonces el gobierno nos da permiso de trabajo. ¿Cuántas personas participan? ¿Cuántas? ¿Todo el mundo? Todo el mundo. Si no hay papeles, residencia, todo el mundo participamos, ¿no? Pero estas son las cosas materiales de este mundo. Pero si nosotros participamos en retiro, podemos obtener nacionalidad del cielo. Eso hay comparación con como residencia de España o nacionalidad del cielo. ¿Qué es más valioso? ¿Qué es más valioso? Nacionalidad del cielo, ¿no? Eso es. Aquí cuando vivimos 70, 80 años. Pero el cielo viviremos juntos con Dios para siempre. Eso es amor de Dios. Muchas personas piensan, Dios es amor. Entonces pide muchas cosas en este mundo. Sí, Dios también bendice a las personas abundantes, a los cristianos verdaderos también. Pero eso es bendición pequeña. Pero bendición más grande que es, Dios quiere darnos la vida eterna. Eso es bendición más grande que Dios ha preparado para todas las personas, gratuitamente. Por eso preparamos nuestro corazón
cada persona recibimos ese regalo de Dios, ¿no? Parece me ha pasado mucho tiempo, ¿no? Solo hemos hablando la mitad. Por eso que a través del estudio de hoy debemos pensar un poco. Si este mundo es todo nuestra esperanza, entonces no hay propósito. Sino a través de esto hay otro mundo, vida eterna. Dios, su propósito es para salvar a todas las personas, entrará al cielo. Pero maquinación de diablo no. Él quiere que lleve a todas las personas al infierno. Por eso siempre están luchando entre dos. Entonces, para los cristianos salvos, ¿qué es nuestro trabajo? ¿Qué es nuestro trabajo? Evangelización. ¿Para qué? Luchamos con nuestro Señor juntos con diablo, con sus ángeles caídos, demonios. ¿Para qué? Para salvar las personas del infierno al cielo. Eso es el trabajo. Cualquier dificultad, sufrimiento, enfrentamos, no pasa nada. El Señor está con nosotros. Entonces, todos los hermanos de nuestra iglesia Mérida tenemos el mismo corazón. Entonces, Dios utilizará nuestra iglesia. Aunque somos pocos, pero tenemos poder. ¿Ese poder dónde viene? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos orar mucho por todos los hermanos y también por el Evangelio de la ciudad Mérida. Sus pecados también fueron llevados en la cruz, pero ellos no saben. No saben. Entonces, ese trabajo nosotros debemos hacer. Con toda nuestra paciencia, amor, predicamos ese Evangelio. Entonces, recibiremos gozo, recompensa, cuando Jesús ingresa, ¿no? Segunda venida. Quiero terminar antes, pero me ha pasado un poco. Entonces, nos queda la segunda parte. Entonces, aprenderemos semana que viene, ¿vale? Porque hablo sobre infierno y Hades y también sobre la segunda parte de Rico y Lázaro, ¿vale? Vale, muchas gracias. Hoy vamos a terminar con una oración. Oremos juntos. Dios Padre, que siempre nos ama, nos guía, te damos las gracias. A través de la palabra de hoy hemos entendido cuál es la voluntad de nuestro Dios. Dios ha creado todo el universo y las personas. Dios quiere darnos la vida eterna. Viviremos siempre con Dios en el cielo. Pero también maquinación de Satanás quiere que toda persona no comprende la voluntad de Dios y quiere que nos lleve al infierno eterno. Entonces nosotros cuando sabemos la maquinación del diablo debemos volver a nuestro Señor, a la palabra, para que nosotros comprendamos este mundo no es todo, aunque parece como un mito, pero debemos creer. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Dios no puede manifestarse delante de nosotros, hablando a nosotros, soy Dios, porque Dios es espíritu. Nadie puede vivir después de ver el rostro de nuestro Dios. Entonces Dios, a través de la Biblia, nos enseña el camino hacia el cielo. También Dios ha enviado su Hijo unigénito a este mundo para que a través de su obediencia, para todas las personas, podemos comprender su amor y recibir la salvación. Señor Jesucristo es nuestro Señor. Es el único camino que hacia nuestro Dios. Entonces, nosotros, después de comprender el gran amor de Dios hacia nosotros, debemos trabajar duro para evangelizar más personas, sobre todo nuestras familias, nuestros vecinos amados. No como ese rico, después de entrar a Hades, se ha acordado su familia, diciendo a Abraham que manda la persona que evangeliza a su familia. Entonces, nosotros
ahora tenemos oportunidad. Entonces, evangeliza a nuestra familia para que ellos también comprendan la salvación, recibir la salvación. Estamos viviendo en el mundo, hay muchas dificultades, sufrimientos. Si nosotros solo miramos, Señor nos da la fuerza, nos da la sabiduría para vencer toda cosa de este mundo. Entonces, a través del sufrimiento, Señor nos hizo crecer. Nuestra fe no a través de nuestros sentimientos, sino a través de nuestro Señor. Cuando seríamos débiles, Dios muestra su poder hacia nosotros. También te pedimos que todos los hermanos de Iglesia Mérida seríamos uno. Mismo corazón, mismo sentimiento, mismo evangelización para evangelizar a todas las personas. Aunque tendremos dificultades, sufrimiento en la iglesia también, pero Dios está guiando en la iglesia, Dios camina entre nosotros, Dios soluciona todos los problemas. Entonces, confiamos a ti, Señor, confiamos en nuestro Dios. Sobre el retiro de verano, también Dios guía nuestro camino para que todas las personas, los hermanos, podemos participar juntos. Cualquier cosa pasa, Dios nos guía, nos ayuda. Y algunos hermanos y hermanas hoy no pueden venir, que Dios siempre está con ellos, protege y guía donde estén. Hoy todo el tiempo dejamos en tu poderosa mano. Hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.